Bien, 17:34, continuamos nuestra agenda informativa. Ahora sí vamos a los temas políticos y sin duda lo más importante tiene relación con la ceremonia de posesión del presidente Daniel Noboa este sábado en la Asamblea Nacional. Para eso hemos invitado, por favor que pase, Mauricio Alarcón, Arturo Moscoso, a los dos la bienvenida en calidad de analistas políticos, los dos. Y evidentemente hay algún material para conversar. Ha trascendido que para este momento habrán algunas personalidades, ¿no? Presidentes, vicepresidentes de otras naciones, por supuesto, presidentes de parlamento, representantes de organismos multilaterales, aunque la información ha sido un poco obtenida por periodistas, ¿no? Y esto lo digo porque como estoy en un chat de Cancillería, ¿no? Todos los periodistas, por favor, ¿será que nos dan la lista? ¿Quiénes son las personas que vienen? Silencio, silencio total, increíble, ¿no? Hasta que los propios periodistas ponen ya o hacen las consultas directas con algunas embajadas y son ellos quienes nos confirman que si viene el presidente Petro, que si viene la presidenta de Perú, que si no, que viene el señor Kenny, en fin. Pero caramba, Cancillería es de un celo, yo no sé, por consideración incluso contestaron, por consideración a las misiones que vienen, todavía no podemos dar los nombres. No entiendo cuál es qué alcance tiene ese tipo de explicación, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que viene sí un número importante de cancilleres, ministros de seguridad, del interior, en fin. En cuanto a la dinámica, pues es la rutinaria, el protocolo normal, creo. Lo que evidentemente será interesante estar pendiente, no solo la intervención del presidente de la Asamblea, sino del propio Daniel Noboa, pues que esa es la primera inquietud que quiero proponerles a mis invitados. ¿Qué esperan de ese discurso? Una suerte de proyecto país se nos planteará quizá sobre qué es lo que se viene dentro de los 4 años. También otra pregunta importantísima, ¿se tomará más de 5 minutos para decir eso? En fin, son cosas que me gustaría tener la opinión de ustedes. Arturo, empiezo contigo, bienvenido. Hola Andrés, gracias por la invitación. Un saludo a Mauricio y a la audiencia. Eh, bueno, siempre este gobierno caracterizado por la poca información que deja traslucir, ¿no? Una opacidad permanente en todo, incluido ahora pues quienes vienen a la posesión. Esperemos que más allá de los nombres de quienes vengan de esas visitas se desprenda algo bueno para el país, eh, aunque sea en la mejora de relaciones, y que pues ya la posesión en sí sea un evento que nos permita ver cuáles son los planes del gobierno durante estos años de mandato que le quedan, si es que logra cumplir su periodo normal, porque ya sabemos que aquí eso no es una garantía. Caramba, esas premoniciones, caramba, Arturo. Es que, Sí, es que no, yo Andrés, sé, totalmente. mira tú esa mayoría que tiene la Asamblea Mm. pegada con babas, como bien dice aquí mi querido amigo Mauricio, ¿no? Es una mayoría que se le puede virar en cualquier momento, ¿no? Y dada la agenda que tiene el correísmo, que es la otra fuerza importante dentro de la Asamblea, de impunidad y de promover o de querer llegar al poder a cualquier costo, pues bien podría darse la vuelta a las cosas y tener una falta de gobernabilidad que podría degenerar incluso en una muerte cruzada, ¿no? Eso No, no se sin puede duda. descartar. Sin duda, ya voy a abordar el tema de la relación con la Asamblea. Ahora, Mauricio, también me gustaría tu opinión sobre tus expectativas frente al discurso presidencial. Andrés, buenas tardes. Un saludo a todos quienes nos siguen a través de El Mono López. Un gusto reencontrarnos además con Arturo. Mira, yo espero que este día sábado no se cumpla aquello de que el presidente es una persona de pocas palabras, porque con tan poco que se ha dicho durante la campaña electoral, con tan poco que se ha dicho entre el triunfo para el periodo de 4 años y la posesión presidencial, esperaría que al menos tengamos luces sobre una hoja de ruta de lo que será el gobierno durante los próximos 4 años para atender esas necesidades urgentes de inseguridad,
de crisis económica, falta de empleo, de corrupción. ¿Qué acciones va a tomar el gobierno para hacerle frente a estos problemas? Que nos digan algo más que simplemente 10 minutos sin ni una estadística, sin ni un dato, sin nada que nos deje ver qué se hará a partir del día domingo. Debemos también tener en cuenta que ya los 18 meses de transición no son pretexto para nada, Sí, que ya esos días que generalmente se piden, 100 días, 3 meses, para poder comprender la dinámica de lo público y arrancar el gobierno, tampoco puede funcionar en ya. este caso. Y que más bien, manos a la obra desde el mismo 24 de mayo, ¿no? La fiesta, las cuestiones de ceremonia y de diplomacia están bien para ese día, pero a partir del domingo 25 Claro. pues que empecemos a ver gestión pública, que es lo que el país necesita. Ok, ahora sí abordemos el tema de la relación con la Asamblea, porque bueno, en primer lugar hubo una suerte de triunfo de ADN del bloque a propósito de obtener los votos que requería para la nominación de autoridades. 77 votos, probablemente en algún momento máximo 80, pero que efectivamente, como decías Arturo, no garantiza prácticamente mucho que digamos, ¿no? El propio Ricardo Patiño hablaba de una mayoría pegada con baba. Entonces el desafío sin duda del bloque de ADN tendrá que ver, por ejemplo, si algún rato puede llegar a los 101 votos, que sería la mayoría calificada, pero eso lo veo medio complicado. Pero bueno, en definitiva, ¿cuál es tu análisis sobre esa relación de los bloques? Bueno, lo que comentaba antes, ¿no, Andrés? Justamente una mayoría coyuntural, una mayoría que no se sostiene ni en programas ni en planes a largo plazo, ¿no? Como suele ser aquí, lamentablemente, en nuestra política, ¿no? Mm, No sabemos además qué hayan acordado en este plan para gobernar la Asamblea, si es que hay más allá de la repartición de cargos dentro de las comisiones, hay otro tipo de acuerdos con relación ya al gobierno per se, que no estaría mal. ujú. El tema de las alianzas funciona así en cualquier gobierno presidencial o parlamentario, ¿no? Las alianzas políticas se manejan de esa forma. Pero que nos dejen saber qué es lo que está en juego. Ujú. Y si está en juego solo el tema puntual de hoy o de ahora, ¿no? De esta semana en el nombramiento de autoridades de la Asamblea, o si es que esto va más allá. Porque si esto no va más allá, esta mayoría se puede deshacer cuando llegue la famosa ley económica urgente para las economías criminales, por ejemplo, ¿no? Ahí ya podríamos tener la sorpresa de que la ley no se apruebe porque ya incluso hay voces dentro de esas mayorías que han criticado esa ley, ¿no? Entonces, es es muy endeble, ¿no? Lo que tenemos y realmente a mí me da miedo de que esto se deshaga inmediatamente o no dure mucho y que la gobernanza empiece a tener problemas para Daniel Noboa y evidentemente algo que tiene consecuencias para todos, ¿no? Porque lo que pasa es que las leyes y las políticas públicas se quedan detenidas y pues el muñequeo en la asamblea es lo que prima, ¿no? Pues incluso se llega hasta el chantaje y hasta la extorsión, ¿no? Porque claro, uno no conoce con exactitud cuál es el alcance de los acuerdos o negociaciones a los que llegan para obtener votos, porque efectivamente recordamos en la sesión inaugural, cuando se empezaron a nombrar las autoridades, no se alcanzaban los votos, se suspendía la sesión, de pronto ya habían los votos, luego se repetía la misma lógica, ¿no? Es decir, uno decía, bueno, qué capacidad, qué locuacidad que tendrá el presidente para convencerlos. Entonces, por ahí va el tema. Ahora, de esos días acá, Mauricio, también ha habido quejas muy importantes, incluso la presentación de una acción de protección, porque el bloque correísta dice que no les dejan utilizar no le dan la palabra, que además los marginaron del CAL, que ellos quieren que se les reconozca a ese bloque de gente buena, no sé qué. Pero bueno, a lo que voy es que los discursos iniciales de amor y paz que hacía ADN, pues duró muy poco, ¿no? Pero muy poco. Es decir, volvemos a replicar la lógica de siempre en la Asamblea. Incluso Andrés, un poco peor. Yo acabo de toparme con una publicación en redes sociales, no voy ni siquiera a mencionar el nombre porque creo que no vale la pena, de un legislador de ADN que literalmente dice, no les vamos a dar ni un milímetro Che. a quienes saquearon el país.
Entonces, vemos una actitud de revancha. Claro. Mira, tú sabes perfectamente bien que yo jamás estaré alineado con el correísmo, ni Mm, mucho menos. Viví en carne propia por supuesto. las mieles de la persecución y el hostigamiento durante el periodo de Rafael Correa, Ujú. pero creo que independientemente de cualquier cosa, hay reglas básicas de juego en democracia que tienen que respetarse. Mira que incluso en 2013 cuando la Revolución Ciudadana, torciendo igual las reglas de juego, cambiando el código de la democracia, Dog y demás, se hizo con 100 de los 137 escaños, reconoció a la oposición y le entregó una vocalía en el CAL a Creo, que apenas tenía 10 legisladores. Ricardo Moncayo ocupó esa vocalía, Mm. de lo que recuerdo. Y ahora con 66 legisladores, siendo legalmente una bancada, se les deja por fuera violando lo que dice la ley orgánica de la función legislativa. Pero mira, yo creo que estamos frente a más de lo mismo. Los discursos bonitos de ahora sí trabajamos, esta es una asamblea distinta, se quedarán en eso. Mm. Discursos y verborrea de la que ya nos tienen acostumbrados. Así es que en definitiva hablarán las obras, ¿no? Mira que es incluso gracioso haber escuchado al hoy presidente de la Asamblea, Nils Olsen, decir que ahora sí se va a trabajar de lunes a viernes, cuando la Asamblea siempre lo ha hecho. A mí me gustaría mucho más decirle ahora sí vamos a estar pendientes de lo que hacen nuestros compañeros de bancada, porque del periodo que acaba de terminar, 4 de los 5 asambleístas faltones pertenecen a la bancada de ADN, ¿no? Y ya que lo mencionas, hay quienes dudan que la madre del presidente de la República esté motivada para ir todos los días a trabajar a la Asamblea. Es decir, que ahí hay una, vamos a ver, no nos adelantemos, pero también hay esa presunción de que algo de eso puede ocurrir. Entonces, ¿ante eso qué? Bueno, Arturo, ahora, en el caso del presidente, eh, uno esperaría, de hecho, cuando ganó la reelección, anuncios mucho más radicales en términos de cambios, de nombres, de presentación de proyectos. Nada de eso, por allí algún cambio, pero realmente no de fondo, ni algo muy contundente, ¿no? ¿Crees que todavía haya espacio para eso? Porque no da luces como que si hubiera esa intención. Bueno, como decía Mauricio, esperemos a ver qué dice mañana. Yo en lo personal no creo ni espero que diga nada muy de fondo. Yo creo que nuevamente se limitará a un discurso Vacuo. corto y quizá un poco emocional, pero más allá de eso, no creo que profundice en nada más, ¿no? Y vamos a seguir a oscuras en cuanto a los planes que tenga el presidente para estos próximos 4 años, ¿no? Tenemos ya el tema de la ley, de esta ley para el combate de la economía criminal. Veamos si es que a la final se aprueba o no. Y el tema de las reformas, ¿no? Las reformas constitucionales. Ya el ministro de la Gasca ha dicho que por ahora descartan el tema de ir a una asamblea Al constituyente. constituyente, ajá. eh, Veamos que si algo dice de esas reformas, qué es lo que va a hacer. Las reformas creo que son positivas porque esta constitución necesita reformarse Ujú. pronto, ¿no? Sobre todo ese bodrio que es el Consejo de Participación Correcto. Ciudadana y evidentemente el sistema de partidos. Pero reformar el sistema de partidos también le toca a ADN y yo no creo que el presidente se meta en eso, lamentablemente. Pero yo no creo, nos va a tocar ir adivinando qué es lo que quiere decir el presidente, porque dudo mucho que mañana haya discursos muy a profundidad, dudo mucho que mañana nos digan una línea, nos planteen una hoja de ruta del gobierno, eh, porque esa ha sido la tónica desde que se posesionó y creo que se sienten al menos de ellos que les ha servido, ¿no? Para el gobierno, el proyecto de ley económico urgente, Mauricio, sin duda es un puntal, a propósito de lo que dicen, es la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, aquí en este programa hemos tenido algunos análisis desde el punto de vista de la seguridad, de la economía y también de derechos humanos. Y en todos expresan dificultades en ese proyecto. En el de defensa de derechos humanos, la posibilidad de una discrecionalidad sobre cómo deben actuar Fuerzas Armadas sin que rindan cuentas y, en fin, una serie de problemas. Entonces, no parece ser que sea un documento que fácilmente obtenga el respaldo, ¿no? Es decir, ahí yo creo que va a haber bastante problema, parecería, Mauricio. No sé qué opinas. Mira, yo en cambio discrepo contigo, Andrés, porque hemos visto en estos días que incluso contra la lógica, el sentido común, no se diga contra la Constitución y la ley,
mandan los votos y mientras tengan los 77 aprobarán lo que sea. Mira que hay un tema elemental, que es el de la unidad de materia dentro de los proyectos de ley de Por urgencia en ejemplo. materia económica, que hubiera fundamentado que el CAL no apruebe lo presentado por el presidente, pero no, pues lo aprobaron de forma unánime, se tomaron una foto bonitos y sonrientes. Entonces yo te digo, creo que estamos bajo esa lógica perversa que ya vimos en acción en 2013, solo que ahora han cambiado los colores. Me atrevo a decir ni siquiera los nombres, porque hay algunos que incluso están repetidos y hoy lavándose la cara, escudándose en el partido de gobierno. Así es que, te digo, es muy probable más bien, y yo creo que algunos estamos, como se dice coloquialmente, hechos al dolor de que el proyecto de ley finalmente se apruebe y que más bien lo que corresponderá es iniciar las acciones del caso ante la Corte Constitucional para que pues esa instancia vea la compatibilidad de lo aprobado con el régimen constitucional vigente. En este caso, Ah, algo pasó ahí con tu audio, Mauricio. Mauricio, algo pasó. Mauricio, algo pasó con tu audio. No sé si aplastaste algo. Creo que no nos escucha. Sí. Mauricio, ¿me escuchas? A ver, ¿me escuchas? perdón, ahí no Ahí te está. escucho. La última parte no te escuchamos, pero bueno, era la última parte. Te quería acotar rápidamente algo. Ok, sí, efectivamente lo que tú mencionas puede salir incluso si hubiese alguna negativa por el Ministerio de la Ley, porque es un tema económico urgente. De manera que, bueno, Así es. ya pasa. Tal vez lo que quise mencionar es que el impacto de esa norma va a generar, digamos, alguna disconformidad, problemas, no sé si es problemas, o inconvenientes sociales, o reclamos por todo lo que puede ocurrir cuando se aplique. No sé si me explico. Sí, indiscutiblemente sí, por eso es que hay que estar, Andrés y amigos, muy atentos de lo que ocurra. Y creo que en eso coincidiremos con Arturo, que sin duda hay que procurar que las cosas se hagan de la mejor manera, más allá de que se cuente con los votos o de que se diga que hay mayoría, ¿no? Esperemos que haya un poco de respeto a las instituciones y podamos tener, sobre todo, me atrevo a decir, garantía durante este periodo de los derechos y libertades, no de los delincuentes, sino de los ciudadanos. Ok, ahora Arturo, tú mencionabas el tema de la constituyente. ¿Estás conforme con este cambio a propósito de la mayoría en la Asamblea? Finalmente que no tengamos que ir a esa constituyente en términos por todas las reflexiones de orden económico, político, social, en fin, que implicaba meternos en semejante tarea. ¿Es la mejor opción? Y si es así, ¿cuál es el alcance para lograr estos cambios de los que hemos hablado? Bueno, sí, en efecto, nosotros junto con Mauricio nos opusimos en el foro, junto con los compañeros del foro de la compañeros y compañeras del foro de la democracia, ¿no? A que se llame una constituyente porque no era el momento, no es fácil llegar a ese proceso, tampoco se pueden saltar pasos como pretendía el gobierno y pretendían Claro. algunos voceros o pseudo voceros del gobierno, ¿no? Y que podría haber degenerado en una constitución peor que la que tenemos ahora, ¿no? Y que después de un costo altísimo para el país, ¿no? Eh, y que ¿no es cierto?, atacarse las falencias de la constitución, que son muchas, ¿no? En esto Mauricio también me dará la razón, porque es una constitución bastante mala, ¿no? Eh, pero que puede reformarse bajo Mm. bajo una reforma parcial, ¿no? Que para el gobierno será mucho más fácil llevarla a cabo, incluso si esta mayoría se mantiene y que nos podría justamente dar soluciones a los temas más álgidos o más complejos que tiene la Constitución, que esperemos que sepa entenderlos también el gobierno, porque también el gobierno ya nos presentaron una consulta que en el fondo era bastante floja, muy floja. Mm, mm. No había realmente Bueno. preguntas muy de fondo en esa consulta. Creo que una de las preguntas, incluso que a mí me pareció importante, perdió, ¿no? La de la flexibilización laboral, que creo que es importante, sin caer en la precarización, por supuesto, pero creo que es importante dar nuevas formas o revisar las formas de contratación en el Ecuador y ponerlas a tono con la realidad mundial. Pero más allá de eso no fue, a pesar de que tenía todo el chance de hacer una consulta mucho más profunda, ¿no? Mm. Entonces, no sé si se vaya a meter incluso con el Consejo de Participación, porque
A la final, el Consejo de Participación, cuando se tiene control del Consejo de Participación, es una herramienta de poder muy útil para los gobernantes, ¿no? Y con las cuales justamente Rafael Correa pudo cooptar toda la institucionalidad del país y prácticamente convertirse en un autoritarismo cerrado casi en el Ecuador, ¿no? Entonces, esperemos que el presidente entienda que las reformas van más allá de su paso por la presidencia, que si quiere dejar una huella en la presidencia, la deje en el respeto a las instituciones de democracia, que lamentablemente no ha dado muchos indicios de eso en su primer paso por la presidencia. Veamos si recapacita. Y Ok. recordarle también al presidente que ganó las elecciones y ganó las elecciones bien, con una votación muy alta, pero una votación que no significa que todo el mundo está de acuerdo con él. Por Es una supuesto. votación que tiene que entenderse mucho desde la perspectiva de la gente que votó en contra de la otra, ¿no? Ujú. Y que no necesariamente implica un apoyo a ojos cerrados al presidente. Entonces, ese capital político que tiene el presidente se puede disolver muy rápidamente y virarse la tortilla, como se dice coloquialmente, más pronto de lo que podemos imaginarnos, y el gobierno podría ponerse entre la espada y la pared rápidamente, ¿no? Y ya que mencionas al Consejo de Participación Ciudadana, Mauricio, hoy he escuchado una entrevista justamente con él, con Andrés Fantoni, con el presidente del Consejo de Participación en Teleamazonas, y cuando se le preguntaba por la posibilidad de la eliminación de este organismo, decía, pero ¿cómo? Nos quedaríamos sin la posibilidad de que la ciudadanía pues pueda participar en tal, un montón de cosas, ¿no? Pero yo decía, ciudadanía, ¿cuál ciudadanía? Por favor, si es un antro operativo de los intereses políticos, de verdad que es una cosa que a mí me sorprende y que tenga tanta tranquilidad para decir algo así. ¿Será que no se dan cuenta o es parte de la estrategia también, no? No, no, por supuesto que se dan cuenta, pero es evidente que están cuidando la chamba. Ese bodrio tiene que desaparecer, Andrés. Durante los 16 años, sí, 16 años, un poquitos meses más que ha funcionado el Consejo de Participación, no ha hecho otra cosa que ser botín político de los poderes de turno. No hay una sola designación de autoridad que ha sido hecha de forma limpia, transparente. Y me refiero a los 16 años, porque acá no Imagínate. se trata de selectivamente decir unos sí, otros no. No, no hay una sola autoridad designada por el Consejo de Participación en 16 años que haya sido producto de un proceso transparente. Increíble. Y pues yo prefiero que se maneje de una forma bastante transparente en el juego político, ejecutivo, legislativo o en la forma tradicional de designación antes de seguir como hasta el día de hoy. Hemos emitido un comunicado hace unas horas con CNE prorrogado, defensor encargado, Tribunal Contencioso Electoral prorrogado, Fiscalía encargada. ¿De qué hablamos, por favor? Increíble. Un Consejo de Participación Ciudadana que ha tenido que 16 años después darse cuenta que el problema ha sido el reglamento de las comisiones ciudadanas. Ahora sí, hemos corregido 16 años después. Que no nos quieran ver la cara de idiotas. Perdóname, Claro. Andrés, pero acá estamos frente a una institución que, como lo dijimos en el año 2008, cuando entró en vigencia la Constitución, buscaba ser parte de la corte imperial del hiperpresidente. Y eso es lo que ha seguido siendo durante todo este tiempo. Concentradora de poder, manipulada y vendida a los poderes políticos de turno, más de lo mismo. Ese bodrio tiene que desaparecer. Para ello, además, ojo, no se necesita constituyente. Si hay voluntad política y si este gobierno que dice tener mayoría, además de voluntad, quiere hacer bien las cosas, que desaparezca esa institución y volvamos al sistema tradicional que les aseguro es mucho más transparente que esa novelería que tanto daño nos ha hecho durante todo este tiempo. Claro. Ahora, Arturo, en términos de comunicación, es decir, ¿cómo ves esta historia? En momentos de campaña, cuando se hacía una crítica al gobierno, se decía, bueno, es que son correístas, qué sé yo. Me pregunto, ¿crees que mantengan esa lógica? Es decir, que quien haga observaciones o críticas o sugerencias al gobierno será que responde a una línea de oposición. Es decir, ¿cómo manejar eso? Porque si no va a ser un dolor de cabeza esta historia. A mí me Sí, preguntan, a ti, Andrés. Arturo, sí. Pues sí, claro, o sea, sí, lamentablemente ya hemos tenido de eso algunas muestras, ¿no? Cuando desde el Foro de la Democracia nos hemos opuesto a ciertos temas, ¿no? Ya se nos ha tachado de correístas, cuando muchos o la mayoría de los que estamos ahí en ese foro fuimos
perseguidos y vilipendiados por Rafael Correa y por sus acólitos, ¿no? Así que no es cuestión de quién está en el gobierno, sino de cuestión de defender principios, ¿no? Y lamentablemente eso no lo entiende mucha gente, ¿no? Entonces, claro, te opones a una ley que es violatoria de los derechos humanos, violatoria de la Constitución, ¿no? Que sí, que va para combatir economías criminales, pero que tiene que hacerse respetando lo que dice la ley, respetando lo que dice la Constitución, y te opones a que haya una ley de esas, y ya eres correísta, y nada más lejano del tema, porque el correísmo hacía exactamente lo mismo, ¿no? Pero sí, es un discurso maniqueo que Mm. generalmente es una estrategia populista de división entre ellos y nosotros. Los que están conmigo son buenos, los que están contra mí son malos, pues ya hay que combatirlos, ¿no? Y claro, aprovechándose de la polarización que ya ha hecho tanta mella en nuestro tejido social, ¿no? Me quedan 5 minutos para esta conversación y quisiera aprovecharlos para cambiar de tema porque también quiero escuchar qué opinan a propósito de esta designación del gobierno de Diana Salazar como embajadora de Argentina. Por un lado, la gente dice, bueno, con el perfil de ella, qué bien, pero por otro, y esto no sé si ustedes tengan alguna información, alguien decía que algo así, porque además el beneplácito estaba inmediato y el gobierno argentino de inmediato dio el beneplácito, eso no es de un día para otro. ¿Será posible que hace 15 meses ya haya habido una suerte de acercamiento? Porque eso sí me parece que sería, caramba, palabras mayores, Mauricio. Mira, yo el día de ayer, precisamente en el grupo que hemos mencionado a lo largo de la entrevista en el foro Ujú. de la democracia, decía, ¿qué tan independiente puede actuar una autoridad que hace 15 meses ha sido promovida por el gobierno y nominada como embajadora, representante del Ejecutivo en un país, que ha recibido además el beneplácito de dicho país y que se mantuvo la información en reserva hasta el día de ayer? Es decir, ¿tú crees o tienes alguna certeza de que efectivamente son esos 15 meses? Pero está en el decreto ejecutivo, Andrés, no es un Ah, invento fíjate, no he nuestro. visto, no. Si tú revisas ¿Ya? el decreto ejecutivo, y lo voy en este Wow. momento Por a favor, es que revisar y a yo pensé leer que era el textualmente. comentario de alguien que leía en redes, dije, No, no, 15 no, no, meses no, no no. creo. Decreto ejecutivo firmado ayer por Daniel Noboa en uno de sus considerandos dice que mediante letra DNERE-PLA número 46/2024 de 29 de enero de 2024, Upa. el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina comunicó que se ha concedido el beneplácito de estilo para la designación de la señora Lady Diana Salazar Méndez como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República del Ecuador ante el gobierno de la República Argentina. Letra, documento, de 29 de enero de 2004. Andrés, ¿cuántos meses han pasado desde entonces? La Claro. señora ya había sido designada y había obtenido el beneplácito. ¿Con qué independencia investigó el caso Olón la señora Salazar? Qué bárbaro, claro, 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 claro. Chuta, qué fuerte eso, ¿ah? Qué fuerte, realmente. Puchica. Arturo, ¿qué comentar al respecto? Bueno, apenadísimo porque creo Sí, que ¿no? aquí diferimos en algunas cosas con Mauricio con relación al papel que ha tenido la fiscal. Creo que ha hecho cosas bien en el país, creo que le ha hecho bien al país ciertas actuaciones suyas, pero esto no tiene justificación alguna, ¿no? Wow, No puede una fiscal aceptar una designación qué bárbaro. 15 meses antes de que vaya a ese puesto, ¿no es ¿No? cierto? Y fiscalizar entre las obligaciones que tiene es la de fiscalizar al gobierno, ¿no? Con qué, lo que dice Mauricio, ¿no? ¿Cómo fiscalizó el tema de Olón o cualquier otra cosa o cualquier otro caso que hubiera podido surgir durante este gobierno, ¿no? Eso es realmente penoso que una labor que yo creo que ha sido positiva También. termine de esa forma, ¿no? Termine tan ensuciada. Pues ayer tuvimos un panel aquí con Ramiro García y Pablo Encalada y bueno, obviamente se habló sobre ciertos errores, porque es normal, nadie es perfecto, ¿no? Pero también destacaron efectivamente algunas gestiones tremendamente importantes que marcaron un antes y un después, pero sinceramente no tenía información sobre estos kicks, es que es una locura, me cambia el panorama a mí también y qué lamentable porque evidentemente también valoro la integridad o la fuerza, las ganas de la valentía de pelear contra el crimen organizado, pero
no se puede tomar partido de esa forma, pues, porque como tú decías, Mauricio, es representante del gobierno, es decir, hace 15 meses ya había una suerte de acuerdo allí, pues. Y ese es el punto, porque acá no estamos especulando, Andrés. Caramba. Es el mismo decreto ejecutivo, Claro. firmado ayer por Daniel Noboa, el que nos entrega esta valiosa información. De nuevo, felicito a la señora Salazar por haber tocado fibras sensibles, por haber además Sí. dado al país casos tan importantes como arroz verde, purga, plaga, pero me pregunto, ¿con qué independencia la No, claro, señora, por claro, claro. ejemplo, investigó o arrancó la investigación del caso LON, del caso Progen y de tantas cosas que se ha denunciado desde enero de 2024 hasta mayo de 2025? Sí, lamentable, la verdad, lamentable. Bueno, ni modo, ya es un hecho. Vamos a ver cómo actúa, cuál es su desempeño, que bueno, presúmonos, ella sin duda es una mujer capaz, eso no cabe duda, es el hecho de esta riña ética o moral que existe al aceptar esta designación con tanta anticipación. Bueno, palabras finales retomando el tema inicial, entonces mucha expectativa frente a lo que diga el presidente Noboa y sobre todo en función de que ojalá esboce a líneas generales, por lo menos, qué país es el que queremos para dentro de 4 años para poder debatir de algo, porque es que si no, estamos en el círculo vicioso de nosotros somos los buenos, los otros somos los malos, nosotros vamos a hacer lo mejor que podamos. O sea, de verdad es un mensaje súper vacuo, Mauricio. Y ahí, Arturo. Completamente, yo simplemente me ratifico en aquello con lo que empezamos este espacio con Arturo, en el sentido de que ese discurso nos marque una hoja de ruta de lo que al Total. menos desde la ciudadanía podremos vigilar y hacer seguimiento para poner fin a esos problemas que nos están volviendo locos, la inseguridad, la crisis económica y la falta de empleo y por supuesto la corrupción galopante. Que dejen de matarnos, que dejen de extorsionarnos, que dejen de secuestrarnos como ecuatorianos, que tengamos oportunidades a partir de ser un país atractivo para la inversión nacional y extranjera, que hay algo de seguridad jurídica y por supuesto que al menos podamos acceder a renovar nuestra cédula o nuestro pasaporte sin tener que pagar a tramitadores que se Claro. exhiben a vista y paciencia, por ejemplo, en las mismas autoridades del registro civil. Cosas tan básicas como esas pueden hacer la diferencia. Arturo, concluyo contigo. Bueno, lo mismo que Mauricio y yo, pero yo creo que lamentablemente nos vamos a quedar con las ganas del día sábado todos de saber cuál es la hoja de ruta del Ah, gobierno. El lunes seguramente estaremos, Mauricio y yo, en algún otro medio hablando sobre lo que no dijo el presidente y tratando de adivinar cuáles son los planes, ¿no? Espero equivocarme, pero no creo que sea así, lamentablemente. es que Arturo es un escéptico, pero esos informados, pues no es que habla por gusto, ¿no? El hombre sabe, por eso, pero es que la lanza así y uno dice, caramba, qué panorama el que se viene. Pero bueno, muchas gracias por haber estado aquí, siempre muy agradable y sobre todo importante, interesante, las reflexiones que hacen sobre el acontecer coyuntural de la política de nuestro país. Que tengan una buena tarde, ya estaremos conversando más adelante. Una buena tarde. Gracias. Saludos. Saludos igualmente, 18 con